Buenas noches, el Señor les bendiga, ¿cómo están? Un abrazo especial para todos. Lo prometido es deuda, hemos entregado este tiempo ya en las manos del Señor, que Él sea hablándonos, que Él sea levantándonos, que Él sea esforzándonos, que Él sea animándonos, que Él sea perdonándonos, que Él sea restaurándonos. No solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Necesitamos también por su palabra restauración, no solo para nuestra alma, sino también para nuestras familias. En la medida en la que nosotros sanamos, también podemos llevar y clamar al eterno Dios por esa restauración para nuestras casas, pero sobre todo para nuestros niños, para nuestras generaciones que están como tan vulnerables en este tiempo con tantas cosas. Antes de que se me olvide, porque si no lo digo ahora se me va a olvidar, yo les pido por favor que estemos en oración. Entre hoy y mañana la Corte está decidiendo si despenaliza o no el aborto. Así que estemos orando para que el Señor tenga misericordia de esta nación, tenga misericordia de estas vidas, de estas almas que están esperando ese día en el que van a nacer. No sabemos cuántos hombres de Dios vengan, cuántas mujeres de Dios vengan. Oremos, simplemente oremos. Es un tema que a mí me quebranta mucho el alma, si se lo digo, así que estemos orando por eso, estemos orando. Ya creo que el viernes se cumple el término para que la Corte finalmente decida, pero estemos orando y estemos clamando misericordia. Amén, estamos de acuerdo en ello, que vamos a estar orando desde acá, desde este ministerio, vamos a estar orando y vamos a estar clamando al Señor por vida para estas nuevas generaciones que están próximas a nacer. Amén. Y entonces, no siendo más, vamos a iniciar hoy. Quisiera, no sé si me gustaría muchísimo abarcar todo mi profe de bendiciones, también me gustaría muchísimo abarcar todo el capítulo 32. ¿Usted qué dice? ¿Será que lo hacemos o no lo hacemos? Quiero ver manitos por ahí levantadas. ¿Será que sí? ¿O lo hace? Sí, pues vamos, vamos a ver. Es solo una porción. Recuerde que es solo una porción, y las porciones que no veamos, de pronto usted las está haciendo la lectura en sus casas, y pues en alguna oportunidad, si el Señor nos da vida y salud, pues las vamos a estar abordando cuando inicie nuevamente el ciclo, o antes, como el Señor nos vaya dirigiendo. ¿Listo? Entonces, amados, iniciamos a partir de este momento. La porción se llama, o el título de la enseñanza de esta noche es: y envió, vuélvete, yo estaré contigo. Y envió. Así se llama la porción. De hecho, la porción semanal se llama así. Pero el título para nosotros, el título para cada una de nuestras vidas es: vuélvete, yo estaré contigo. Y se llama así porque es algo de lo que el eterno Dios le habló a Jacob. Y entonces vamos a recordar, vamos a contextualizarnos un poco. Discúlpeme usted, yo acá necesito tomar tiempo. Listo. Vamos a contextualizarnos un poquito. Nosotros recordamos lo que estuvimos hablando hace 8 días, justamente respecto a la vida de Jacob. Ustedes se acuerdan de ese proceso tan tremendo que él pasó por 20 años en la casa de Labán, en donde Jacob le decía: hombre, pero es que estuve sirviendo por Raquel, estuve sirviendo por Lea, por las hijas de Labán. Además de eso, también estuve sirviendo 6 años por el ganado. Como si fuera poco, usted me ha cambiado el salario 10 veces. De noche me consumía la helada, en el día ese calor tan insoportable, el sueño se iba de mis ojos. Y termina diciendo: si Dios no está conmigo, ciertamente usted me regresa con las manos vacías. Fue un proceso sobremanera duro, y nosotros entendíamos cómo esa visión que el eterno Dios le mostró a Jacob lo pudo sostener durante esos 20 años de travesía, durante esos 20 años de prueba en casa de Labán. Y entendíamos cómo también esa certeza que nosotros tenemos en que el Mesías, en que Jesús es nuestro Mesías, Yeshua es nuestro Mesías, es lo que a nosotros nos sostiene en medio de la prueba y en medio de las batallas y en medio de cada una de las pruebas. Recordemos que nosotros también estamos en un peregrinaje por esta tierra, como lo hemos aprendido de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, y en esta oportunidad de Jacob. Ahora, recordemos algo que nosotros habíamos leído, que está en Génesis 27, antes de ir específicamente a la porción de esta tarde, de esta noche, disculpe, con la que iniciamos esta noche.
Entonces yo le pido por favor que me acompañe a Génesis 27:41. Aquí vemos a un Jacob que tuvo que salir de una forma angustiada, huyendo por su vida. Mire lo que dice Génesis 27:41. Es necesario que nosotros leamos esta porción, este texto, para que entendamos las razones de los temores que más adelante vamos a ver en la vida de Jacob cuando tenía que ya encontrarse con su querido hermanito Esaú. Miremos lo que dice Génesis 27:41. Dice la palabra, nos enseña la palabra. Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre y dijo en su corazón: se acercan los días de duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces entendíamos que obviamente Jacob huyó despavorido porque Saúl le iba a matar, Saúl le iba a quitar la vida. Y esa, digamos que naturalmente sería una buena excusa para huir, ¿cierto? Sin embargo, el eterno Dios tenía un propósito con todo esto y el Señor permitió, amada iglesia, algo que nosotros hemos aprendido a lo largo de estas semanas, es que el Señor permitió esas cosas tan fuertes y esos procesos en la vida de cada uno de los patriarcas con el fin de que él mismo pudiera desarrollar ese propósito precioso en cada uno de ellos. Ese propósito que perdura hasta este día en nosotros a través del Mesías, a través de Jesús, a través de Yeshua. Ahora, de igual manera, y fíjese en esto, de igual manera el Señor permite cada situación que nosotros hemos atravesado, que ha sucedido, cada persona con la que nosotros nos hemos encontrado, cada cosa que nosotros hemos realizado, a veces de pronto situaciones difíciles, el eterno Dios también las ha permitido con el mismo propósito, y es encaminarnos a la tierra prometida y que nosotros también cumplamos el propósito por el cual el Señor nos infundió aliento de vida y nos ha permitido transitar en esta tierra. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a ir directamente a la porción de esta noche. Venga, Génesis 31. Antes de eso, Génesis 30. Me estaba olvidando casi que lo más importante, y es el sustento del título para la enseñanza de hoy. Génesis 31:3. Yo sí decía algo me está haciendo falta, y pues justamente era esto. Génesis 31:3, porque de ahí viene el título de la enseñanza, Génesis 31:3, fíjese que vamos adelantando, ahorita su merced le pasa la página y llegamos a la porción de hoy. Dice Génesis 31:3. También Yahweh dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo estaré contigo. Y justamente ese es el título de la enseñanza de esta noche, es ese regresar. Y es lo que estamos haciendo muchos de nosotros, regresando al Padre, regresando a esas sendas eternas, regresando a su preciosa palabra. Pero fíjese la promesa que el eterno Dios le da a Jacob: yo estaré contigo. Y le voy a pedir un favor a usted, un favor especial, y es que retenga en su memoria en este momento esta promesa: vuélvete a la casa de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¿Listo? Por favor, usted va a retener en su memoria esta parte de este versículo. ¿Listo? Ahora sí, por favor, ahora sí vayamos por favor a Génesis 32. Hablábamos al comienzo de pronto si alguno de ustedes aún no se había conectado, la meta de hoy es abarcar absolutamente todo el capítulo 32. No quiero correr, pero hay cosas que no quiero dejar por fuera tampoco. Pero me gustaría poder terminar hoy el capítulo 32, solamente el capítulo 32 de todo lo que abarca la porción. Vamos a ver si en el nombre del Señor lo logramos. ¿Listo? Entonces, aunque la porción empieza en el versículo 3, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Le parece a su merced? Como para de pronto ir así como bien coordinados. Dice la palabra: Jacob siguió su camino. Recuerde usted que aquí ya habían salido de la casa de Labán, ¿listo? Se prepara para el encuentro con su querido hermanito, Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Ojo a esto porque vamos a detenernos un poquito en esta cuestión. Los ángeles de Dios, malachim, ángeles de Dios en hebreo. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este,
Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Ahí lo dice en su Biblia, Mahanaim, Mahanaim, y espero que se pronuncie así. Y Mahanaim significa dos campamentos, dos campamentos. Iniciamos entonces esta porción entendiendo algo, y es que el Señor le muestra algo profético a Jacob, y es dos campamentos. Era algo que si usted de pronto tuvo la oportunidad de leer en esta semana o en estos días, es algo que va a pasar más adelante. Fíjese cómo el Señor a uno le va mostrando las diferentes situaciones por las que uno va atravesando. El Señor a uno siempre le muestra, lo que pasa es que a veces somos un poquito despistados, pero el Señor siempre muestra. Ahora miremos el versículo 3, por favor, que es justamente en donde comienza la porción de esta noche, no, de esta semana. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Ahora, la palabra que está allí como envió es la palabra Vayishlach, Vayishlach en hebreo. Y esa palabra justamente es envió. De allí que la porción semanal se llame así, envió. Entonces a veces uno dice, no, pero esos nombres como tan, a veces uno dice, pero es que esos nombres como que no tienen mayor sentido. No, sí tienen mucho sentido. Realmente cuando uno los mira de pronto en su contexto original sí tienen sentido. Entonces de allí toma la porción semanal, Vayishlach, envió. Pero entonces dice que envió mensajeros delante de sí a Saúl, su hermano, de la tierra de Seir. De este versículo vamos a revisar dos cositas únicamente para avanzar. Únicamente hace referencia a algo que tiene que ver con la tierra de Seir. Cuando usted busca ¿qué significa Seir? Usted se va a encontrar varios resultados, entre ellos que es algo peludo, ¿no? Haciendo referencia también a Esaú, ¿se acuerdan que era un poquito velludo? También le va a salir como resultado el significado de Seir, cábara, cábara. Y también le va a salir algo bastante fuerte, bastante feo, que es demonio. Cuando uno busca seguir demonio, le va a salir también como algo que representa algo demoníaco, algo turbulento, algo tempestuoso. Tiene que ver también con tempestad. De hecho, nosotros lo aprendíamos en estas porciones anteriores. Aprendíamos que la palabra seguir viene de una raíz que es sair, y esa palabra tiene que ver específicamente con idolatría. Esa palabra tiene que ver específicamente con algo demoníaco. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Fue que allí se estableció Esaú. O sea, no se le ocurrió establecerse en ningún otro lado, sino justamente en un terreno que era absolutamente demoníaco. Básicamente nosotros le llamaríamos hoy en día algo demasiado satánico, demasiado diabólico, y allí se estableció Esaú. Entonces, la pregunta que uno pudiera hacerse es cómo un hombre como Esaú, que recibió prácticamente la misma instrucción de su hermano, porque yo creo que a los dos los educaron por igual, que participó de la fe de Isaac, su padre, de su abuelo Abraham, terminó en un lugar así. Un hombre que incluso escuchó las promesas del eterno Dios a Abraham, a su abuelo Abraham, y cómo terminó en un lugar así como Seir, que reitero, era algo absolutamente demoníaco. Y no solamente eso, sino que se hizo un nombre entre ellos, es decir, la gente de ahí comenzó a tenerle hasta temor y respeto. Entonces imagínese cómo era el señor Esaú, nada más imagíneselo usted. Pero lo peor de todo es que él se asimiló perfectamente esas costumbres paganas. O sea, se sentía en seguir como pez en el agua. Él nunca dijo, yo como que acá me siento incómodo, yo como que no pertenezco a este lugar, voy a regresar a la casa de mi padre y al Dios de mi padre, que era lo más lógico que uno pudiese pensar, pero no. Él se sentía Esaú ahí en Seir, en ese sitio demoníaco, en ese sitio en donde había, y ojo a esto, actividad espiritual demoníaca fuerte en razón a todo ese paganismo que había. Este hombre se sentía como pez en el agua. Y amados, esto es un llamado también para nosotros, para que nosotros no nos asimilemos a las costumbres de este mundo, amén, de este mundo que es eminentemente idolátrico. Entonces este hombre se estableció allí. Recuerde usted que nosotros en las porciones anteriores habíamos visto algunas de las características de Saúl y de las características de Jacob, que por tiempo hoy no vamos a mencionar, pero sí habíamos dicho que Edom tenía mucho que ver con rojo, ¿no? Que así también se le dijo a Esaú, Edom, ¿se acuerda? Ahora, hay algo importante acá, y es que a veces nosotros leemos en los evangelios acerca de la región de Idumea.
Pues la región de Idumea es la misma región de Edom, pero en griego, ¿listo? A raíz del auge del imperio griego, entonces los griegos no le decían Edom, sino Idumea. Y obviamente esto digamos que se perpetuó a raíz también de la conquista del imperio romano sobre Judá. Entonces ellos ya no le decían Edom, sino Idumea. De hecho, de allí viene el famosísimo rey Herodes el Grande, él era de Idumea. Entonces, cuando su merced revisa en los evangelios, que diga Idumea es el mismo Edom, pero en griego, ¿listo? Ahora, saliendo del tema de seguir, quiero que miremos algo que tiene que ver con los mensajeros. Amén. ¿Por qué razón quiero que nosotros nos centremos en estos minuticos en lo que tiene que ver con los mensajeros? Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. Recuerda que esto es un tiempo, esto de los miércoles es un tiempo para estudiar bien esta porción, pues en la medida en la que el Señor nos va llevando de su mano. La palabra para mensajeros, entonces habíamos dicho que es la palabra malajim. Malajim. ¿Se acuerda que nosotros en el versículo primero hablamos, o más bien el versículo primero nos decía que habían ángeles de parte de Dios que habían ido allí y que Jacob los había visto y que le había puesto el nombre allí, ese campamento que estaba dividido en dos, Mahanaim, ¿se acuerdan? Pues es la misma palabra que se emplea allí en el versículo primero, la palabra malajim. Ahora, esta palabra normalmente se traduce como ángeles, como mensajeros, pero, y es bueno que nosotros tengamos en cuenta algo, y es que también hace referencia a seres humanos, no solamente a los ángeles del eterno Dios. ¿Por qué quiero hacer claridad en esto? Porque cuando nosotros sabemos o comenzamos a mirar el contexto y nosotros comenzamos a establecer, cuando veamos estos ángeles o estos mensajeros, si se trata realmente de seres celestiales o se trata de seres humanos, porque si nosotros logramos establecer la diferencia, vamos a, uno, a enredarnos menos, y dos, no vamos a hacer malas interpretaciones de la Biblia. Algunas corrientes dicen que, por ejemplo, estos ángeles o estos mensajeros del versículo 3 eran ángeles del eterno Dios, pero no eran ángeles del eterno Dios, eran mensajeros, malajim de Jacob. Les voy a poner un ejemplo. Vámonos, por favor, sin perder de vista este capítulo de Génesis. Vámonos, por favor, a Josué capítulo 6, versículo 17. Solamente voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que es bueno acreditarlo bíblicamente para entender que la palabra malajim, porque aquí la palabra en el hebreo es malajim, no necesariamente habla de los ángeles a nivel celestial, sino también de seres humanos. Malajim, ¿listo? Josué capítulo 6, versículo 17. Mire lo que dice Josué 6:17. Y será la ciudad anatema Yahweh. Está hablando de Jericó, de la toma Jericó. Recuerdan de las vueltas y del grito, están hablando de esa toma Jericó. Y será la ciudad anatema Yahweh con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Ya vamos recordando el evento, ¿cierto? Entonces, Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los malajim que enviamos. ¿Ve? Ahí dice la palabra mensajero, pero está hablando en el texto original, el texto hebreo habla malajim, malajim. Por cuanto escondió a quién, pues será que escondió ángeles, ¿no? No escondió a los ángeles, escondió malajim, que también en esta oportunidad son seres humanos, ¿ok? Es bueno que nosotros entendamos esto. Porque, ¿por qué razón usted dirá, pero esto qué tiene que ver con la porción de la semana? Pues, ¿por qué no? Quiero que me hable de Jacob, Jimena, hábleme de Jacob, sí estoy hablando de Jacob, pero es que es bueno que nosotros también podamos entender esa diferencia. Acá está la misma palabra malajim, pero en esta oportunidad se refiere a mensajeros, a seres humanos. Y lo mismo pasa en el griego, lo mismo pasa en el griego. El mismo significado de la palabra malajim y lo mismo sucede en el griego. Póngale cuidado, por ejemplo. Un ejemplo. Lucas 7:24. Para que nosotros establezcamos entonces cuando se trata de ángeles o cuando se trata de seres humanos. Mire, pero obviamente acá en griego ya no sería malajim, sería otra la palabra. Mire, por ejemplo, Lucas 7:24. De lo que se trata es de aprender. ¿Listo? Entonces estamos aprendiendo. Lucas 7:24, por favor. Resulta que Juan el Bautista es encarcelado y envía a sus discípulos a ver si realmente el Mesías era el Cordero de Dios, quien él incluso sabía que era, pero algo pasó con Juan y entonces envía a estas personas y dice, cuando se fueron los enviados, acá esta palabra es
ángelos, que es en griego, pero está hablando de seres humanos. Dice el texto, la Reina Valera literal, dice: Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Si ven, aquí la palabra también es una palabra similar, ángelos, ángelos, ¿ok? En griego. Pero si estuviera en hebreo, entonces sería malachín. Pero a ver, ¿está hablando de quiénes? ¿Está hablando de seres humanos o de seres celestiales? De seres humanos, está hablando de los mismos discípulos que había formado Juan el Bautista. Ahora, entendiendo esto, entendiendo que no todas las veces que la Biblia habla de ángeles, tanto en hebreo como en griego, se refiere a seres espirituales, vamos a entender este texto de Corintios y cerramos el tema de los ángeles. Es que es bueno que entendamos. Vamos por favor a 1 Corintios 11:10. Yo creo que es el momento para que entendamos algo que de pronto teníamos por muchos años, esa inquietud, pues lo vamos a entender ahora. 1 Corintios 11:10, póngale cuidado a esto. 1 Corintios 11:10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este es un texto, este es un texto con el cual, este es un texto del que se ha especulado todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. A ver, vamos a leerlo otra vez, ¿listo? Obviamente hay que, no es el tema de hoy, pero pues hablando acerca de los malachín, dije, pues bueno, miremos el ejemplo. Aunque no es el tema de hoy, no vamos a ver la razón por la cual el apóstol Pablo escribió esto, no porque no es el tema, pero sí quiero a manera de que entendamos que no siempre se habla de los seres celestiales, sino también de humanos. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La primera pregunta que usted tendría que hacerse, bueno, ¿cuáles ángeles? ¿De los seres espirituales o de cuáles ángeles está hablando? Porque podemos estar hablando de aquellos enviados por los apóstoles a las congregaciones para animar, para exhortar, para edificar, para enseñar. En este caso, ¿cuál congregación? A la de Corinto. ¿Listo? Ahora, aunque esto no es doctrina, necesitamos revisar un poquito la cultura de aquella época. Las mujeres casadas en aquel entonces, ¿qué hacían? Su señal era que cubrían sus cabezas para dar a entender a las demás personas que estaban bajo autoridad, que estaban casadas. Entonces, se distinguía en esa época, recuerde que es algo cultural, si una mujer era casada o era soltera, por si tenía cubierta o no la cabeza. No está en la Biblia, no está en la Biblia el mandamiento, las mujeres tendrán que cubrirse, o si no, yo sería la primera en estar acá cubriendo la cabeza, porque no es un mandamiento que esté dentro de la ley del eterno Dios, dentro de los mandamientos. Estamos hablando a nivel cultural, era algo cultural. Entonces, mujeres solteras, mujeres casadas, cabeza tenía que estar cubierta, ¿listo? Entonces, si llegaba el ángel por causa de los ángeles, ¿cuáles ángeles? Porque entonces a veces como que nos inventamos unas cosas con un poquito salida de los cabellos, entonces creemos que los ángeles están mirando a ver si yo tengo, si yo tengo algo en la cabeza. ¿Qué es lo que están mirando? ¿Cuáles ángeles? Si llegaba el ángel, el mensajero, el enviado por la autoridad apostólica, era señal para él de si esa mujer estaba casada o si esa mujer estaba soltera. Y si estaba casada, obviamente él veía que esta mujer estaba bajo la autoridad de su marido allí en esa congregación. Y tenía incluso entonces que tener cuidado de exhortarla, de reprenderla, tenía que dirigirse primero a su marido. Y si veía que la joven no tenía cubierta su cabeza, entonces daba el mensaje de que de estar soltera. Incluso si había algún interés, podía entonces también poder hacerla su esposa eventualmente. ¿Vemos? De eso se trata entonces, de determinar específicamente si se está hablando del mensajero humano o de un mensajero de parte de Dios como un ángel. Amén. Es que yo creo que era bueno también como aclararlo porque se escuchan unas cosas, por eso es importante que nosotros revisemos el contexto bíblico. Ahora, yo no tengo absolutamente nada en contra de las mujeres que se cubren la cabeza. Yo personalmente no lo hago, no veo que, no lo voy a hacer, no tengo por qué hacerlo. Pero tampoco me voy a poner a burlarme, tampoco me voy a poner a acusar a nadie, no creo que no está tampoco dentro de mis facultades ni es algo de mi resorte, obviamente. Entonces, entendiendo eso, yo quiero que volvamos por favor a Génesis 32. Entendimos entonces la diferencia. En el versículo 1 se hablaba de ángeles de parte del eterno Dios, ángeles como seres celestiales. Y en el versículo 3 entonces estamos hablando de malachín, pero entonces ya no seres celestiales, sino humanos, ¿listo? Y entonces esto de Corintios también nos da a entender
algo, y es que nosotros tenemos que ser muy aterrizados, no solamente en el contexto bíblico, sino también en el contexto cultural, para no hacer doctrinas de hombres, no hacer doctrinas de hombres. Amén, amén, listo. Génesis 32:4. Es que de lo que se trata es de no imponerle carga también a la gente, que es algo que hacían incluso los fariseos. Génesis 32:4. Y les mandó diciendo, está hablando Jacob, les mandó diciendo, ¿a quiénes? A los ángeles. Así dirán, mire lo que dice acá. Creo que nosotros hicimos el ejercicio hace muchos años de contar cuántas veces Jacob le dice a Esaú, mi señor. Así dirán, a mi señor Esaú, a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Si usted revisa, y creo que ese conteo lo hicimos hace algún tiempo, si usted revisa, en 8 ocasiones le llama Jacob a Esaú mi señor, en 8 oportunidades, y en 6 oportunidades él se llama a sí mismo siervo de Esaú. La pregunta que yo le traslado a usted es la siguiente: ¿la promesa estaba en quién? ¿En Jacob o en Esaú? ¿En quién? En Jacob estaba la promesa. El mayor, disculpe, el mayor servirá al menor. La primogenitura estaba en cabeza ¿de quién? De Jacob. La promesa era, el mayor servirá al menor. Sin embargo, Jacob, ¿qué hace? Va y le dice, dile a mi señor, acá está tu siervo. Fíjese que el miedo tan grande que tenía Jacob de encontrarse con su hermano. Obviamente, por eso leímos el versículo al comienzo. Esaú prácticamente se consolaba, algún día voy a matar a Jacob. Sin embargo, mire la promesa que el eterno Dios le dio: regresa a tu padre, regresa a tu parentela, que yo estaré contigo. Sin embargo, el miedo que se apoderó de Jacob fue muy grande, entre otras cosas porque estoy absolutamente segura que la reputación, la fama y el nombre de Esaú ya se había extendido por esos contornos. Lo último que Jacob supo de su hermano era que lo quería matar. Y aunque ya habían pasado 20 años desde esa situación, tal vez poquito más de 20 años, Jacob entró en pánico. Jacob entró en pánico. Aunque Esaú era muy poderoso. Pero recuerden por las porciones anteriores que Jacob era un hombre espiritual y que la promesa estaba sobre quien, vuelva y dígalo usted allá en su casita, estaba la promesa de bendición sobre Jacob o sobre Esaú. Sin embargo, tuvo miedo, aunque la promesa estaba sobre Jacob. Y mire esto, y el enemigo, mire cómo funciona esto, mire, cada versículo y cada pasaje nos tiene que hablar a nosotros, amada congregación, porque nosotros, esto también atañe a nuestros días. El enemigo va a querer enseñorearse de nosotros y va a querer sacar ventaja. ¿Y sabe qué es lo que usa muchas veces? El miedo, el temor, y nos va a querer subyugar y va a querer también que nosotros le digamos, acá está tu siervo. Pero es que realmente la palabra a nosotros nos tiene que hablar en esta noche. Él busca ese señorío sobre nosotros, pero usted y yo somos los que decidimos si entregamos ese señorío o no. Básicamente eso fue una situación similar a la que pasó con el Señor en el desierto. ¿Se acuerdan? Con el Mesías en el desierto. Ahora, si usted se acuerda de la predicación del sábado, mire lo que nos habló el Señor a través del consejo que le dio a Caín. Génesis 4:7. Si hiciera lo bueno o lo correcto, ¿no serías exaltado? Pero si no haces lo bueno o lo correcto, entonces a la puerta el pecado estará acechando con su desenfreno. ¿Se acuerdan que vimos esas dos palabras? Sin embargo, tú lo podrás dominar. Es decir, nosotros podemos dominar esas situaciones. Amén. Amén. Ahora, Jacob tenía tanto miedo que mire cómo le llama Adón. Señor en hebreo es Adón, le llama Adón. Ahora, la cosa es, ¿ante qué nos estamos doblegando nosotros? ¿Ante qué se está doblegando usted en este tiempo, en esta semana, en estos días? ¿Listo? Versículo 4. Y les mandó diciendo entonces, este ya lo leímos, así dirán a mi señor Adón, Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y aquí comienza, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decírselo a mi señor otra vez.
para hallar, ojo a este versículo, para hallar gracia en tus ojos. Fíjese cómo este hombre ahora apeló, estaba tan asustado, todavía no se acordaba de la promesa, todavía no se acordaba de la promesa del eterno Dios, estaba tan asustado que apeló a la plata. O sea, hoy en día, ¿qué apelaríamos? A su patrimonio. Quería ganar el favor de Saúl, a como diera lugar. Y versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, y ya, bueno, fueron y dieron la razón. Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y acá ya comenzó a pasarle un escalofrío a Jacob. Pero no solo eso, viene con premio, porque dice, y 400 hombres con él. Yo creo que aquí a Jacob ya le daría la pálida más grande de la vida. Imagínese si estaba asustado con solo Esaú. Imagínese, Esaú viene con refuerzos, viene ahora con 400 hombres con él. Y no eran, yo supongo que esos 400 hombres con los que andaba Esaú para arriba y para abajo no eran, como decimos por acá, unas peritas en dulce. Yo creo que eran de un carácter muy similar al de Esaú. Y yo creo que Jacob no se desmayó ni se cayó al suelo porque tenía que dar testimonio de que era valiente en medio de todo. Pero fíjese cómo a veces nosotros nos dejamos llevar por el temor y el miedo. La pregunta es la siguiente. Ojo a esto. ¿Quién era el forastero en esa tierra, Jacob o Esaú? ¿Quién era el forastero? ¿Usted qué cree? Jacob era el forastero. Recuerde usted que Esaú se estableció allí en el campo de Seir, ahí en el campo de Edom, recuerde usted. Esaú entonces era el morador, pero Jacob era el forastero, él iba de paso, así como nosotros vamos de paso. Es que no, lo que nosotros tenemos que entender, amada congregación, es que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un más eterno, excelente y eterno peso de gloria que en nosotros habrá de manifestarse. Esa leve tribulación, el apóstol Pablo decía, es una leve tribulación, y eso que él lo medio mataban prácticamente, pero él decía, es una leve tribulación. O sea, nosotros nos quejamos muchas veces por menos, pero sea como sea el dolor que estemos sintiendo en medio de la tribulación, amados, vamos de paso y esto va a suceder, esto va a pasar en algún momento. Pero mientras tanto tenemos que estar fortalecidos en el eterno Dios. Mire el ejemplo de Jacob. ¿Quién era el forastero? ¿Quién era el forastero? Jacob. ¿Quiénes somos los forasteros en esta tierra? Nosotros somos los forasteros, vamos de paso, estamos peregrinando. ¿Y quiénes son los moradores? Aquellos que se han asimilado a las costumbres de este mundo, tal como Esaú se asimiló a las costumbres de Seir. Pero no importa porque nosotros como hijos de Dios, si somos hijos de Dios y somos forasteros, nosotros lo que debemos entender es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tal vez venían contra Jacob, Esaú con 400 hombres, pero Jacob lo que debía entender, y era un momento especial para recordar la promesa que el eterno Dios le había hecho momentos atrás. ¿Se acuerda usted cuál era la promesa? Que justamente lleva el título del mensaje de esta noche. Vuelve, yo estaré contigo. Vuelve, yo estaré contigo. Nosotros, amados, estamos regresando al Padre. Nosotros, amados, hemos atendido el llamado del Señor porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. El Señor está trayéndonos con ese silbido para formar de toda tribu, lengua y nación un solo pueblo, que es ese Israel de Dios. Pero el Señor dice, vuelve que yo estoy contigo. Y aunque hayan muchos obstáculos, y aunque sigan habiendo obstáculos, y aunque se levante persecución y se levanten cualquier cantidad de cosas, nosotros lo que necesitamos, por favor, entender esta noche es que el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros. Y esto no es una jerga evangélica, y lo que yo le estoy diciendo, esto no es un discurso. Yo creo a la palabra del eterno Dios, y lo que me ha enseñado a mí estas porciones, usted no se imagina. Todo lo que me ha enseñado estas porciones semanales a mí, para mí ha sido una bendición. Y lo que necesitamos meternos en nuestro pecho y en nuestra espalda es que el eterno Dios está con nosotros, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Cuál fue la promesa que el eterno Dios le hizo a Jacob? Vuélvete a la tierra ¿se acuerda que yo le dije que la retuviera? Acuérdense. Vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo. ¿Se acuerdan? Jacob iba a tierra enemiga prácticamente, y a un sitio, de verdad, a un sitio bastante fuerte.
Y ese hace parte también de nuestro peregrinaje. Habrán lugares, situaciones o personas que probablemente se levanten como nuestros opositores, como nuestros adversarios, pero mayor es el que está con nosotros, iglesia. Mayor es el que está con nosotros. Dígalo ahí en su casita si quiere. Padre, yo sé que han habido persecuciones, yo sé que han habido muchas cosas, Señor. Y tal vez en medio de esas situaciones yo, Señor, me he descontrolado un poco, tal vez me he salido de casillas, tal vez, Señor, he quebrantado algunos mandamientos, pero hoy quiero volver a ti. Hoy quiero volver a ti. Y amados, ese es el llamado. Volvamos hoy. Hoy vuelvo a ti porque tu promesa está más que vigente. Yo vuelvo y tú estás conmigo. Tú estás conmigo en el nombre del Señor. Amén. Él está con nosotros, amada iglesia. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Ay, mire lo que pasó acá. Acuérdese del versículo número 2. Acuérdese del versículo 2 que leímos. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y dividió el pueblo que tenía consigo. Ahí dice distribuyó. La palabra correcta no es distribuyó. Distribuir es así, no, dividió, partió. La palabra así es, ¡pum!, partió. Dividió en dos el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. ¿Se acuerdan lo que vimos en el versículo 2? Fíjense cómo el Señor ya le había mostrado lo que iba a pasar. Ya le había mostrado lo que iba a pasar y lo que continúa pasando y ahorita vamos a ver por qué. Entonces las escrituras, fíjense cómo nos muestran el temor de Jacob. Y lo bonito de la Biblia es que nos muestra los personajes así como nosotros, no nos muestra superhombres como a veces nos lo pintan, sino personas que también prácticamente se asustan como si el mundo se les viniera encima. ¿Ustedes alguna vez han recibido una noticia que creen que el mundo se les viene encima? Es una cosa muy fuerte y eso fue lo que le pasó a Jacob. A Jacob se le vino el mundo encima y dijo, no, pues salvemos sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Ahora, nosotros también necesitamos entender que no estamos exentos de esto. Vamos a recibir noticias tal vez no muy agradables, pero necesitamos, ahí es cuando más necesitamos confiar en la promesa del eterno Dios. Y recuerde usted que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces, fíjese esto. Viene algo muy profético a continuación, y es que el campamento de Jacob, que posteriormente se va a llamar Israel, queda dividido en dos. ¿Listo? Y es algo profético. Versículo 8. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, fíjese que acá Jacob estaba tan asustado que pensó en la peor opción. O sea, en la opción más terrible. Y eso esa es una de las estrategias del enemigo. Meternos miedo y que hasta ahora todavía no se había acordado de la promesa del Señor. Meternos miedo y miedo y miedo y miedo y pensamos en las peores posibilidades. Cuando de pronto usted le dan una noticia de algo nuevo que usted tiene que emprender, usted primero qué piensa, en lo peor o en lo mejor que le puede pasar. En mi caso personal, yo soy un poquito más pesimista. Yo, ¿y qué tal que me pase esto y esto? No, pero es que tenemos que ser coherentes y tenemos que ser aterrizados. Y las promesas del eterno Dios, ¿en dónde están? ¿Ven? A veces el enemigo también nos lo juega de esa forma. Entonces, este versículo 7 y 8 es una figura profética de lo que iba a suceder con Israel. Esta es la primera vez que el pueblo de Israel se divide en dos. Es la primera vez, en dos campamentos. Y ha seguido, y esa división ha seguido hasta el día de hoy, pues ya que estamos 17 de noviembre del año 2021. En los tiempos del rey David hubo una división también. Recuerde usted que David reinó en Judá, que vendría, bueno, reinó en Judá más o menos aproximadamente unos 7 años, más o menos reinó en Judá, y ya después reinó en todo el reino de Israel 33 años. Después muere el rey Salomón, y eso lo explicamos hace 8 días, y el reino fue dividido en dos, reino del norte y reino del sur. Y ese reino y esa casa de Israel, en Reino del Norte y Reino del Sur, ha estado dividida en dos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Algo que yo no sé si dije hace 8 días es lo siguiente: al Reino del Norte, que es Israel, también se le conoce con el nombre de Efraín. ¿Listo? De Efraín. ¿Sí lo dije? Ah, bueno. Y el Reino del Sur, Judá. Pero el Señor ahora está llamando y está llamando. Permítame leerle un momento, por favor, Zacarías 2:8, para que nosotros nos hagamos idea de lo que el Señor está haciendo en estos tiempos. Zacarías 2:8 dice lo siguiente. Ahora, si usted puede leer todo el capítulo en su casa, sería perfecto. Dice, yo los llamaré con un silbido, dice el Señor, el eterno Dios, yo los llamaré con un silbido,
Es lo que está haciendo el Señor. Y es lo que está haciendo. Y los reuniré, que es lo que está haciendo, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países, incluyendo Colombia, incluyendo Garagoa, Guateque y demás. Y hasta allí se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Y amados, esta es la noticia. Nosotros hemos escuchado ese silbido, bendito sea el nombre del Señor, y estamos regresando. ¿A través de quién? A través del Mesías Yeshua, a través de Jesucristo el Señor, porque como bien lo explica el apóstol Pablo, él de esos pueblos está haciendo uno solo, un reino de sacerdotes para gloria y honra de su nombre. Amén, amén. Era necesario explicar esto. Acuérdese que a ese Israel disperso también se le conoce como Efraín y al otro el otro se le conoce como Judá. Nunca pierda eso de su mente, ¿listo? Si de pronto hay alguna duda respecto al tema, usted me manda un WhatsApp y de pronto hacemos un estudio especial de ello. Dedicamos un día que no sea ni miércoles ni sábado entre semana, ¿listo? Ahora, versículo 9, versículo 9. Recuerde que todavía estaba vigente la promesa, vuélvete que yo estaré contigo, vuélvete que yo estaré contigo. Y dijo Jacob, mire todo el proceso de Jacob, y ahorita sí comienza a orar, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y aquí comienza a recordar la promesa, y yo te haré bien, dice Jacob. ¿Sí ve cómo aquí ya comenzó a recordar? A veces lo último que hacemos es recordar las promesas de Dios. Primero nos asustamos, nos alborotamos, hacemos de todos nuestros planes, voy a hacer esto, esta estrategia, voy a hacer lo otro, voy a hacer este plan y al final, ay, cierto que tu palabra dice. A veces nos pasa eso. Yo no sé si a usted le pasa, a mí sí me pasaba y a veces todavía me pasa, tengo que reconocerlo. Entonces, fíjese el proceso de Jacob. Inicialmente quiso impresionar a su hermano con su patrimonio también, ¿cierto? Con su propio brazo. Y cuando ve que llega Esaú con los 400 y dijo, ay, no, el plan no me funcionó. Es que no es con ejército, no es con fuerza, es con el espíritu del eterno Dios. Y es algo que nosotros tenemos que recordar. Y el versículo 10 dice, menor soy yo, continúa orando Jacob y dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Es decir, yo pasé para el otro lado enterito y ahorita vengo acá y ya estoy dividido. Y recuerde usted que el Señor lo dijo, una casa dividida contra sí misma no prospera. Entonces, aún la división era una señal también de debilidad, que es otra de las cosas que quiere hacer el enemigo, que nosotros estemos divididos, que su casa esté dividida. Que los matrimonios estén divididos, que los hijos cada uno esté por su cuenta. Y eso no proviene de Dios, amada iglesia, eso proviene únicamente del enemigo, ¿ok? Versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Ay, sí se acordó de orar, porque es que cuando uno está asustado, le cuesta a veces, pero por eso nosotros tenemos que aterrizarnos en la palabra. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de mano de Saúl. Y mire la confesión que hace Jacob. ¿Qué le dice Jacob al Señor? Porque le temo, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Mira el temor de Jacob. Mira el temor de Jacob. Jacob temía por su familia, por su esposa, bueno, sus esposas, por sus hijos. Él temía y eso fue lo que le dijo. Realmente abrió su corazón, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y tú has dicho, yo te haré bien. Vuelve y le recuerda. Y tu descendencia será como la arena del mar. Señor, tú lo prometiste, tú lo prometiste, tú lo prometiste. Mire, cuando usted esté así, Padre, tú prometiste. Mire, yo le voy a abrir mi corazón. Cuando yo me encuentro en situaciones así, antes, y voy a abrirle mi corazón a usted y a los que me puedan ver por YouTube. Cuando venían situaciones difíciles, y estoy hablando de antes de la pandemia, y bueno, creo que voy a dar acá un pequeño testimonio, y pues para gloria del Señor, como dicen, para gloria del Señor. El año más difícil para mí no fue el año pasado,
para muchos, para la mayoría de la población mundial, el año más difícil fue el 2020. Estamos en el 2021, ¿cierto? El 2020, el año de la pandemia, disculpen usted. Para mí el año más duro, más duro, más duro fue el año 2019. Fueron muchas cosas, muchas cosas. Y dentro de esas cosas, que hay algunas que ustedes saben, lo más duro a nivel físico fue esa situación en la dentadura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Comenzó un dolor de diente, un dolor por una muela, inmediatamente fue un cortocircuito en toda la boca, en toda la boca. O sea, si usted no se aguanta un dolor de muelas, imagínese que le duelan todas al tiempo. Una cosa horrible, una cosa horrible. No podía comer, ¿verdad? No podía comer. Andaba con pitillo para otro lado, todo me lo tenía que, hasta la sopa con pitillo. Era una cosa horrible, 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 impresionante. No podía hablar, no hablaba. Acá me la pasaba con un genio. Imagínese que a usted le duelan todos los dientes. No hablaba. Cuando salíamos de pronto a hacer algo, yo andaba con, ¿cómo se llama eso? Esas anestesias, calzas eléctricas que le llaman, y andaba con ellos, y cuando de pronto salíamos andaba con mi copito Johnson y la untaba y me la ponía, y a veces me lo oprimía tan fuerte que me quemaba la encía. Era una cosa horrible, horrible, horrible. Cuando me hacían endodoncia en una, yo decía, ya, Dios mío, gracias, inmediatamente comenzaba la otra. Las veces que yo hablaba era cuando usted me veía predicando en las quintas, allá los miércoles y los sábados en las quintas. Bendito sea el Señor, siempre nos congregamos los sábados. Y era una cosa muy dura, y era una cosa muy fuerte. Yo le voy a confesar ahorita, ya casi que 2 años después, casi que 2 años después le voy a confesar, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y allá en la iglesia, yo iba y decía, Señor, me está doliendo, ¿qué hago? Y oraba y me dolía, que era lo peor. Oraba y me dolía. Y él le peleaba al Señor, Señor, te estoy sirviendo, pero ¿qué es esto? Es esto. Sumado a eso, otras tantas situaciones que venían surgiendo, y yo decía, pues ya no doy más. Ya no doy más. Me dice acá mi mamá que de pronto hay un problema con la señal. Mi Paulita si me manda un WhatsApp y me confirma. Entonces era una situación bastante fuerte, era una situación bastante fuerte, y yo no daba más, no daba más, no daba más, y comencé a clamarle al Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Porque ya no doy más, ya no doy más. Se vino el 2020, se vino la situación con la pandemia, y el resto de, no, que me dice que está perfecto, me dice, de pronto me dice, el resto, llegó la pandemia y el resto ya usted lo conoce. Vino esa preciosa profecía del gusano del Salmo 22, versículo 6. Vino ese entender que así como el Padre nos había dado su Hijo, el Señor nos había entregado su Padre. Vino el conocimiento de esa preciosa Torá maravillosa, que es para mí mi tesoro especial, en el Mesías, en el Mesías, y de acuerdo a la interpretación de los apóstoles, vino al comenzar a estudiar la palabra y al Mesías, a entenderlo de la manera en la que lo estamos entendiendo. Y ahora yo puedo decirle a usted que enfrento las cosas de una manera diferente. Ahora sí tengo en cuenta las promesas. Antes no lo podía hacer porque aunque trataba uno como que no puede, uno como que ora en braille. Si usted, yo no sé si me estoy de pronto dando a entender, uno ora en braille muchas veces, pero ahora yo digo, Señor, estoy pasando por esta situación, pero Padre, yo sé cuáles son las promesas para aquellos que te aman y guardan tus mandamientos, Señor. Y así el mundo se me descomponga, y así se me vuelva todo al revés, Padre, yo creo en las promesas de los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Usted puede decir eso? Padre, tal vez antes yo no entendía. Padre, tal vez antes yo me descomponía, Señor. Tal vez antes yo peleaba, yo miraba para otros lados, pero Señor, ahora entiendo la promesa, la bendición, el cuidado, la protección que hay sobre tus hijos, sobre los que te aman y guardan tus mandamientos. Y amados, esto no tiene nada que ver con judaísmo. Esto tiene que ver con la Biblia. Esto tiene que ver con la palabra que salió de la boca del eterno Dios, que está vigente de Génesis, Apocalipsis. Amén. Y continuará vigente por los siglos de los siglos. Y yo diría, amén y amén. Entonces, si ve que a los patriarcas les pasó algo similar, a usted tal vez le haya pasado en su casa algo similar. Pero amados,
Alguien dijo en alguna oportunidad que el temor era ese miedo que nos sobrecoge cuando tenemos falta por creer en la palabra, cuando no creemos en la palabra que el eterno Dios nos ha hablado, cuando tenemos falta de fe, cuando tenemos de pronto esas dudas respecto a la palabra que el eterno Dios nos ha dado. Entonces, cuatro cosas nosotros vemos, tres cosas, discúlpeme usted, nosotros vemos aquí con la oración de Jacob. Tres cosas. Primero, confianza en las promesas. Señor, tú me dijiste. Recuerde, cuando usted está pasando por alguna situación, Señor, tú me dijiste. Señor, tu palabra lo dice. Tu palabra lo dice. Lo otro que nosotros vemos es la humildad. Señor, indigno soy, pero por gracia, por esa gracia, Señor, que está sobre mi vida a través de tu amado Hijo. Esa humildad, primero confianza, Señor, tú me dijiste, yo lo creo. Segundo, esa humildad. Y tercero, la sinceridad. Sincérese con el Señor. Así como lo hizo Jacob. Jacob dijo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Usted sabe cuántas veces yo he dicho al Señor, tengo miedo? Hace un año exacto, ¿o no? Hace un año exacto. Yo estaba, Señor, tengo miedo entre otras cosas. Tengo miedo, Señor. Tengo miedo. A nosotros se nos ha enseñado que no, usted lo único que tiene que hacer es declarar la palabra y no diga cosas negativas que le están afectando, porque así no funcionan las cosas. ¿Quién dijo eso? Al Señor le agrada su fe no fingida. Si usted tiene miedo, dígale al Señor, Señor, tengo miedo. Si usted está disgustado, diga, Señor, pasó esta situación y me disgusté y me enojé, ayúdame. Eso sí, con la mayor reverencia, porque estamos hablando de Yahweh, el Dios de Israel, y Él entiende y Él ama nuestra sinceridad. Nosotros no somos superhombres. ¿Por qué se nos enseña que somos superhombres? No somos superhombres, somos personas débiles que diariamente lo necesitamos. Somos personas que nos asustamos, somos personas que lloramos, pero también somos personas que amamos al eterno Dios y que necesitamos ser fortalecidos por el eterno Dios, ¿o no? ¿O no? No confieses eso, pues estoy confesando mi debilidad delante del eterno Dios. Amén. Amén. Versículo 13, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano una ofrenda para su hermano Saúl. No fue un regalo, no fue un presente, fue una ofrenda. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 cárbolas. ¿Cómo tenía de cosas? ¿Cómo tenía de cosas? Pero si no es por el Señor, Labán lo envía con las manos vacías. 30 camellas, bueno, aquí ya comienza a ser casi como el inventario, aquí comienza, ¿no? Entonces vamos al versículo 17, ¿listo? Y mandó al primero diciendo, al primer mensajero, si Esaú mi hermano te encontrara y te preguntara diciendo, ¿de quién es esto? No, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, humildemente, es una ofrenda de tu siervo, otra vez con lo de siervo, es una ofrenda de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Ahora ya no, vea cómo enseñó a los mensajeros, ese es su señor, dígale que es su señor. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto, hablarán a Esaú cuando le hallaren. Vea que envió una comisión bastante grande. En medio de la oración, póngale cuidado a esto, porque así somos nosotros. Así somos nosotros. En medio de la oración tan sincera que hizo Jacob, porque indudablemente lo es, y así nos pasa. Así nos pasa. Algo dijo, bueno, una ayudadita no está de más. Enviemos estas ofrendas, enviemos estas ofrendas. Y a veces nosotros oramos, lloramos y decimos, Señor, ¿será que te ayudo? Dime, ¿será que te ayudo? No, entreguémosle todo al eterno Dios. En su trabajo, ¿qué está viviendo en su trabajo? Entréguele al eterno Dios. En su casa, en su congregación, entregue al eterno Dios y tomemos decisiones sabias en el Señor. Versículo 20. Y dirán también, y aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, ¿cuál era la excusa? Apaciguaré su ira con la ofrenda que va delante de mí y después veré su rostro y quizá le sería acepto. Era una ofrenda, era una ofrenda para que Saúl se aplacara. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? No, yo nunca jamás. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Mm? Fíjese.
Yo creo que en medio de todo Jacob creía que él estaba en deuda por él. Tal vez Jacob se sentía en deuda con su hermano. Tal vez se sentía mal por la cuestión de la primogenitura, pero fue algo que el mismo Esaú despreció. A veces, mira, a veces nosotros tomamos decisiones y en medio de esas decisiones personas muy amadas se hieren. Y a veces uno dice, yo no quise herir y nos damos tan duro, pero finalmente son cosas que tienen que pasar porque el eterno Dios tiene que cumplir un propósito. Y nosotros, si estamos en deuda, amados, si estamos en deuda con alguien, es con el eterno Dios. Y esa es una deuda de amor que ninguno de nosotros puede pagar. Y a los demás les debemos, por supuesto, amor y también respeto, dice la Biblia. Pero nuestra deuda mayor es con el eterno Dios. ¿Listo? Versículo 21. Pasó pues la ofrenda delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, Jacob, y tomó sus dos mujeres. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerda? Lea y Raquel. Yo soy más Team Lea, yo soy más del equipo de Lea. Bueno, son cuestiones personales mías. Me identifico por muchas razones más con Lea que con Raquel, ¿no? Después les digo por qué en una predicación. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos. ¿Por qué 11? Porque Benjamín no había nacido, acuérdese. Acuérdese que son 12, Benjamincito todavía no había nacido, el chiquito. Y pasó el vado de Jacob, aquí, bueno, de Jacob. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y fíjese, ¿qué estaba buscando Jacob en el versículo 24? Estaba buscando quedarse solo. Jacob dijo, yo tengo que quedarme solo. Así que quedó Jacob solo. Muchas veces nosotros necesitamos eso, la soledad, para meternos con el Señor. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Necesitamos muchas veces esa soledad para entrar en esos momentos de intimidad con el eterno Dios. El Señor lo dijo, entra a tu cuarto y cierra la puerta, cierra la puerta. Jacob entonces, póngale cuidado a esto. ¿En dónde se encontraba Jacob? Yo creo que sí alcanzamos a ver todo el capítulo. ¿En dónde se encontraba Jacob? ¿Se acuerdan? En el valle de Seir. ¿Se acuerdan lo que nosotros hablamos al comienzo del Valle de Seir? ¿Se acuerdan? Que era una región absolutamente demoníaca. Imagínense las luchitas que estaba teniendo Jacob. Jacob se encontraba en un espacio absolutamente idolátrico y allí se dio esa lucha espiritual de Jacob. Y nosotros vivimos también muchas luchas espirituales y debemos ganarlas solos con el Señor. Debemos ganarlas solas con el Señor. Jimena, ¿usted cree en la guerra espiritual? Sí, yo creo. A la manera de la Biblia creo. A la manera de la Biblia. Entre otras cosas, yo no vi a Jacob haciendo cosas pues extrañas, ¿no? Yo lo vi teniendo esa lucha. La pregunta es, ¿quién era este varón? Y es necesario revisar quién era este varón. ¿Usted se acuerda que nosotros hablamos acerca del ángel de Yahweh hace algún tiempo? Creo que esa porción se llamaba en hebreo Lech Leja, si no estoy mal, pero en castellanito no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a ver, para salir de dudas, ¿quién es ese varón? ¿Listo? Oseas capítulo 12, versículo 1, por favor. Oseas 12:1. Sin perder de vista, por favor, Génesis, ¿no? Por favor. Oseas 12:1. Efraín se apacienta de viento. ¿Quién es Efraín? ¿Se acuerdan quién es Efraín? Bueno, me dicen que el internet está molestando por momentos. Que está molestando por momentos. A ver, no, pero aquí está. Estoy revisando acá y me sale que está bien la conexión. ¿Quién sabe qué será? Dios mío, Señor. Mañana haré el reclamo. Pero sigamos. Efraín se apacienta de viento. ¿Usted sabe, se acuerdan quién era Efraín? Israel, reino del norte, Efraín. ¿Listo? Y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Resumámoslo, le dieron la espalda al eterno Dios y se asimilaron a las costumbres paganas de Asiria y del mundo. ¿Listo? Ahora mire lo que dice el versículo 2. Pleito tiene Yahweh con Judá. Acá ya está hablando de la otra casa, del reino del sur, Israel y Judá.
Pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Recuerde usted que cuando hablamos de los caminos, hablamos de la palabra del eterno Dios. Ellos se alejaron de la palabra del eterno Dios, de su ley, de sus mandamientos. Versículo 3. En el seno materno tomó el calcañar a su hermano, por el calcañar a su hermano. Y fíjese lo que dice acá, esta versión de la Reina Valera, no sé las otras versiones, pero fíjese lo que dice acá, que lamentablemente por no mirar bien el contexto, se ha enseñado unas cosas muy erróneas. La versión tradicional dice, y con su poder venció al ángel, pero ahí no dice que Jacob haya vencido al ángel. De hecho, nosotros nos encontramos en una condición de inferioridad respecto a los ángeles. Aquí lo que dice es, y con su poder luchó con el ángel, que es distinto. Versículo 4, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Listo, este prevalecer no es que gané, este prevalecer habla acerca de la intensidad que él tuvo en ese momento, como lo vamos a ver ahorita. Ahora, descartemos de entrada, este ángel no es el Mesías, no es el Mesías, y erróneamente se enseña que fue el mismo Mesías como un ángel luchando con Jacob, y todavía peor, que Jacob le ganó al Mesías. Entonces, yo creo que sí es bueno que nosotros hagamos un estudio aterrizado de la palabra. Entonces, no fue el Mesías por las razones que vimos en esa oportunidad, que no las voy a decir ahorita nuevamente. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos entonces el pasaje? Sí, Jacob luchó con un varón. Oseas nos dice que ese varón era un ángel, pero ¿qué es lo que nos quiere mostrar el eterno Dios? Lo que le quería mostrar el eterno Dios a Jacob en ese momento es que la lucha no era contra Esaú ni contra los 400. La lucha no la ganaba él con sus fuerzas ni con su brazo. La batalla que él estaba librando allí era una batalla eminentemente espiritual. Y es lo mismo que nos está enseñando a nosotros el eterno Dios. El Señor le estaba enseñando a que tenía que prevalecer, pero espiritualmente, no con su fuerza, no con su patrimonio. Y es lo mismo que nos enseña a nosotros. Nosotros tenemos que prevalecer es espiritualmente, no con nuestra fuerza, no con nuestras cosas, no con nuestro ministerio, con lo que sea, sino es espiritualmente. Y esa lucha espiritual nosotros estamos llamados a hacerla a solas, derramando nuestro corazón al Señor. ¿Cómo? Con humildad, como lo hizo Jacob, con sinceridad, como lo hizo Jacob, y reconociendo las promesas del eterno Dios. Él luchó con ese ángel y el Señor le permitió luchar con ese ángel para desarrollar esa fuerza espiritual. Hasta que quedó solito fue cuando comenzó a luchar. Y fíjese que esa lucha no era contra los demonios que habían en esa región. Es que eso es lo que, mire qué cosas tan tenaces. Yo aunque yo dije, bueno, voy a ser muy aterrizada en la escritura, trato de serlo siempre, pero usted no vea a Jacob haciendo cosas que hoy en día muchas personas vienen haciendo desde hace años atrás. Mucha hagamos cartografía espiritual para ver qué espíritus se mueven acá. No, aquí él lo que hizo fue humillarse delante del eterno Dios. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Es lo que también tenemos que hacer. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, ahí estaba, porque estaba de insistente, no porque no le podía vencer. Y con un chasquido yo creo que lo consume, pero estaba ahí de insistente. ¿Qué hizo? Golpeó, no tocó, golpeó, ¡pah!, en el sitio del encaje del muslo, de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahí fue quebrantado. Cuando fue descoyuntado, ahí fue quebrantado. ¿Su merced ya fue quebrantado o todavía falta una descoyuntadita? Porque muchas de las cosas, mire, yo he aprendido con muchas de las cosas que nosotros pasamos es para que el mismo corazón se nos descoyunte muchas veces. Y dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no, qué intenso es Jacob, qué intensidad. Hasta el ángel, hola, suélteme, qué intensidad. ¿Usted cree que este era Jesús, en serio? Para los que enseñan que este ángel era Jesús, ¿usted realmente cree que era Yeshua? Ay, déjamenos. No, no era. No te dejaré si no me bendices, dijo Jacob, no te dejaré. Y esto no se trata, esto no se trata de que me llene plata, porque eso ya la tenía. Recordemos que habla
que lo hemos aprendido también porque así nos lo han enseñado también, es a recibir la adopción legal como hijos, como hijo legítimo. Eso es la bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, Jacob. Y el varón le dijo, mire todo el proceso en el que lo llevó el eterno Dios para llegar a este punto, para llegar a este punto. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Yisrael, Israel, Yisrael, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahorita más o menos vamos a parafrasear esta parte. Y eso se lo dice el ángel como profecía. Y Yisrael, Yisrael significa Dios gobernará. Dios gobernará. Y en el Mesías Yeshua, nosotros venimos de allí. Somos ese pueblo de Israel en el cual Dios ahora está gobernando. Y Dios es nuestro gobernante y tenemos su preciosa constitución por la cual nosotros nos estamos conduciendo. Básicamente parafraseando ese versículo, lo que dice, parafraseándolo. Quisiste luchar con los hombres, pero la lucha era espiritual y la ibas a dar con Dios y por eso venciste. ¿Con cuántas cosas nosotros hemos querido pelear y no hemos vencido y nos hemos herido más? Pero cuando llevamos esa lucha con el eterno Dios y en el nombre del Señor, ahí es cuando nosotros vamos a vencer. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, bueno, no lo voy a parafrasear, pero respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Con quién dice su merced? Su merced, dedíquese a sus asuntos. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Peniel, porque dijo, vi, ahí no dice vi a Dios, ahí dice, vi a un Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Ahí no dice, vi a un Elohim cara a cara. Ahora, cara a cara, recuerde que es un hebraísmo, ya habla de una confrontación, cara a cara. Ahora, a los ángeles en ese entonces y a los ángeles en la Biblia también se les llama Elohim, ¿ok? De hecho, a los jueces de Israel también se les llamaba Elohim, ¿listo? Es más, cuando el eterno Dios envió a Moisés ante Faraón, le dijo, tú serás Elohim para Faraón, ¿se acuerdan? Entonces no podemos entender que era Dios mismo cara a cara con Jacob. Recuerde, a los ángeles también se les decía Elohim. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, por fin, ¡fum! Salió el sol de justicia, salió el sol de justicia, salió el sol y cojeaba por causa de su muslo. No fue la cadera, fue el muslo, no fue la cadera. Y esto también es profético, pero no lo vamos a explicar hoy. Por eso, versículo 32 y terminamos, por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, no de la cadera, del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén y amén. Acá dice, amén, así es, amén, sí, amén, así es. Amados, bueno, misión cumplida. Misión cumplida, vimos toda la porción. Sí, sí, mi Paulita, como es que es usted la única que, no es que la quiera más ahí, es que la única que abre la cámara. Es que la única que abre la cámara. Pero bueno, qué bendición. David, un abrazo para David también que está por acá conectado. Bendiciones, David. Bueno, vamos a hacer una oración. Amén. Amado Dios de los cielos. Padre, nosotros hoy hemos aprendido algo, Señor. Y es que la batalla es espiritual, Padre. Y esa batalla la libramos contigo en lo íntimo, Señor, rindiéndonos total y absolutamente a ti, Señor. Es una rendición total, es una rendición absoluta, Padre. Y si antes no lo habíamos hecho porque no habíamos entendido, porque creíamos que la situación o el carácter o la persona era más difícil, Padre, tú eres más grande sobre el carácter, sobre la situación y sobre la persona. Hoy ya lo hemos entendido de una mejor manera, Padre. A nuestros patriarcas les pasó, Señor, y ellos tuvieron que apartar un momento a solas, Señor, para librar esas batallas espirituales. Y, Señor, hoy queremos hacer lo mismo, Dios del cielo. Yo quiero librar esa batalla, Señor, entendiendo ahora que hay una promesa especial para los que te amamos y guardamos tus mandamientos. No porque seamos algo, es que tú amas la obediencia.
Y cualquiera que venga a decir que tú no amas la obediencia está mintiendo, Señor Dios de los cielos. Hoy estamos delante de ti y cada uno está librando una batalla diferente. Yo estoy librando mis batallas y tú sabes cuáles son. Esta congregación está librando sus batallas y tú sabes cuáles son. Pero creemos, Dios de los cielos, que mayor es el que está en nosotros, que se llama Yeshua Mesías, que el que está en el mundo, y que en ti tenemos la victoria, y que si tú nos dijiste que regresáramos a ti, es porque tú nos vas a guardar, porque tú nos has de bendecir y porque tú nos has de dar la victoria. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, amén y amén. El Señor les bendiga a todos ustedes. Uy, por ahí vi a unos que se desconectaron. El Señor les bendiga a todos. El Señor les bendiga a todos. A partir de este momento, entonces, despedimos a nuestros amigos de YouTube. Un abrazo para ellos. Bendiciones.